Hola, hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días con todos ustedes. Hoy estamos nuevamente por aquí con la intención de poder compartir la palabra de Dios, am, prosiguiendo el estudio que estábamos haciendo de Romanos. Sé que ha pasado como una semana después de la última transmisión, pero estamos aquí para poder compartir la palabra y aprender juntos sobre lo que nos quiere decir Romanos, ¿no? Esta carta preciosa que escribe el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo a los romanos. Así que, bueno, espero se encuentren bien, espero esté saliendo el audio correctamente, espero que esté saliendo todo bien. Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Vamos a empezar y vamos a empezar orando. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por este día que nos permites estar aquí. Señor, te doy las gracias por tu palabra, que siempre es nuestro alimento espiritual. Gracias, Señor, por la vida, por la salud. E incluso gracias por los momentos difíciles, Señor, que nos enseñan a depender de ti. Señor, te pido que en este tiempo tú puedas controlar cada palabra que saldrá de mi boca y cada verso que hoy día vamos a leer. Danos un mensaje, una palabra, Señor, puntual para nuestro corazón. Te pido que bendigas a la audiencia, Señor, de Facebook y a la audiencia de YouTube, Señor, para que a través de esta palabra ellos puedan crecer en su fe. Gracias, Cristo. En tu nombre. Amén. Amén. Bien, como vemos en pantallas, ¿no? Siervos de justicia, dice el título de esta segunda parte de Romanos capítulo 6, ¿no? Siervos de la justicia, perdón, siervos de la justicia. Suena bonito, ¿no? Ser servidores de la justicia. Ah, bien. Verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Yo no sé si ustedes recuerdan la lección pasada o el estudio pasado, en donde hablábamos de el pecado deliberadamente, haciéndolo deliberadamente, y el pecado ah, inconscientemente, que a veces uno comete en el día y luego se siente mal por haberlo hecho, si alguna palabra o una acción, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de este texto, nos referíamos a que no podemos nosotros utilizar la gracia para pecar, ¿no? Porque si bien es cierto, Dios es rico en misericordia y nos demuestra su misericordia con su gracia, no podemos pecar para disfrutar de esa gracia. Nosotros tenemos acceso a esa gracia cuando pecamos y sé que vamos a pecar y a fallar muchas veces, pero no podemos utilizar eso como una excusa para pecar. O sea, en pocas palabras, no debemos tener la mentalidad de pecar para disfrutar de la gracia. Esa mentalidad no debe estar en nosotros. Por eso Pablo lo aclara muy bien en los Romanos, que pues pecaremos ah, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No, no podemos hacerlo, ¿no? En ninguna manera. Porque mira lo que dice el verso 16, ¿no? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Y ojo con esto. Una persona cuando peca se está convirtiendo en esclavo de ese pecado. En pocas palabras, cuando una persona obedece al pecado, está diciendo que el pecado es su amo. Pero cuando una persona obedece a Dios, entonces está diciendo que Dios es su amo. Porque una persona se convierte en esclavo de lo que obedece. ¿Sí? Una persona se convierte en esclavo de lo que obedece. Por eso es que hay mucha gente que no puede salir de ciertos vicios porque su vida está hundida en el pecado y más que hundida,
obedeció, ¿no? Obedeció y sigue obedeciendo al pecado y no se puede zafar fácilmente, porque ahora tiene un amo y es el pecado. En cambio, si esa persona decidiera obedecer a Dios, decidiera buscar a Dios, decidiera ir a la iglesia, decidiera juntarse con gente que ama a Dios, entonces su vida podría cambiar. Pero como esa persona es esclava del pecado, entonces seguirá obedeciendo al pecado. Verso 17. Pero gracias a Dios, que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Sí? Esto es interesante porque cuando nosotros éramos esclavos del pecado, lo dice el texto, habiendo obedecido de corazón, ¿no? Aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, fuimos libres del pecado. Fuimos libres del pecado. Porque tú puedes estar en pecado, pero basta con pensar en tu corazón, cambiar, mejorar, ser una persona distinta. Basta con tan solo hacer brotar un pensamiento parecido para poder acercarte a Dios y obedecer su palabra. Pero ojo con lo que acabamos de leer, ¿no? Gracias a Dios que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. En pocas palabras, a la enseñanza que se le entregó, ¿no? Esa parte de aquella forma de doctrina es esa enseñanza a la cual fuisteis entregados, esa enseñanza que se les dio, ¿sí? Esa enseñanza que se les dio. Entonces, se complementa con el verso 18. Dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y escucha esto. Una persona que obedece la palabra de Dios es libre del pecado. Pero, ¿cómo vas a obedecer la palabra de Dios si no la escuchas? ¿Cómo vas a obedecer la palabra de Dios si no te expones a un ambiente donde se predica la palabra de Dios, donde se habla la palabra de Dios, donde se expone la palabra de Dios, en donde se respira la palabra de Dios? Tú no vas a cambiar estando solo allí en tu habitación o con la meditación o de repente proponiéndotelo, ¿no? Con tu fuerza de voluntad, porque nadie puede cambiar sin la palabra de Dios. Y recuerda esto, la palabra de Dios es Cristo. Tú no puedes cambiar sin Cristo, tú no puedes cambiar sin ese verbo de vida. No puedes cambiar. No podemos cambiar sin la palabra de Dios. Entonces voy a repetirlo. Una persona es esclava hasta que lo decide. ¿Ok? Si tú decides cambiar y obedecer la palabra de Dios, obedecer a Dios, entonces definitivamente vas a ser libre del pecado. Y ahora serás, como dice este verso 18, vendrás a ser siervo de la justicia. ¿No? Ese es el título de este capítulo, esta enseñanza en este capítulo. Siervos de la justicia. ¿Quién quiere ser siervo de la justicia? Normalmente en las calles vemos que se grita justicia, se hacen huelgas por justicia. En pocas palabras, quieren algo justo, quieren sus pagos, quieren sus rentas, sus pensiones, quieren que cambie cómo se mueve la sociedad, el mundo político. Entonces ellos luchan por la justicia, luchan por el bien, por el bienestar del pueblo. Pero acá estamos hablando de no solamente el bienestar de la comunidad ni la sociedad, está hablando de un bienestar espiritual que afectará a tu familia, a tus hijos, a tus padres, a tus tíos, a tus primos, a todos tus parientes. Una decisión tuya puede cambiar el destino de toda tu familia. Toda tu familia puede ser una familia idólatra, una familia pecadora, una familia que está en malos pasos, que tienen prácticas extrañas. Pero una vez que tú aceptes esta palabra de verdad, tú serás ese medio por el cual ellos puedan recibir bendición de Dios.
y tú serás un siervo de la justicia. Porque el mundo quiere solamente ver a la sociedad cambiada. Y es cierto, necesitamos ver una sociedad distinta a la de ahora. Pero siempre he creído que lo que funciona en casa, funciona afuera. Que hay gente queriendo luchar por salvar el mundo, pero no es capaz de luchar por salvar su propia casa. Quiere dar de comer a todo el mundo en la calle, pero no es capaz de llevarle una bolsa de comida a su familia. Entonces, primero se empieza por casa. Y es allí donde luego afectarán a todas las personas. ¿Verdad? Entonces, cuando tú obedezcas a la palabra de Dios, aceptes la palabra de Dios, te convertirás en una persona libre para ser siervo de la justicia. Sin embargo, ahora, o mientras tanto, ahora, tú eres siervo del pecado. Eres siervo de los actos pecaminosos. Eres siervo de las inmundicias. ¿Por qué? Porque no obedeces la palabra de Dios, no te importa la palabra de Dios. Pasas desapercibido ante la palabra de Dios. Contigo no es. Es con todo el mundo, menos contigo. Y por eso sigues hundido en tus pecados. Vives una vida muy desgraciada. Una vida con deudas. Una vida llena de problemas. Una vida que no tiene un futuro de bienestar. Tu nombre no es bueno ante la sociedad. La gente no te llama por tu nombre, literalmente. Te dice un apodo, un apelativo que causa vergüenza. Eres esclavo y siervo del pecado hasta que no aceptes la palabra de Cristo. Cuando tú aceptas la palabra de Jesús, empiezas a convertirte en un esclavo, en un siervo, porque siervo significa esclavo, siervo de la justicia. Yo no creo que nadie quiere tener la conciencia de que eres esclavo del mal, ¿verdad? Casi nunca las personas dicen, no, yo no soy, yo no obedezco al mal, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie. Todas las personas tienen ese concepto de que yo soy una persona buena, una persona distinta, pero no, si tú pecas, si no honras a Dios, si no buscas a Dios, eres un pecador. Por más buena o bueno que te creas. Eres una persona que necesita ser liberado de ese pecado. Mientras tanto, como te decía, hasta que no aceptes la palabra de Dios, seguirás siendo esclavo del pecado. Serás siendo un siervo del pecado. Verso 19. Hablo como hombre, dice el apóstol Pablo, o como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros cuerpos o vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y ojo con esto. Pablo dice, les hablo a ustedes como una persona humana. O sea, les da un ejemplo, una ilustración humana. No. Jesucristo también, para dar sus enseñanzas, él utilizaba parábolas, utilizaba historias, ¿no? Él hablaba de la historia de un sembrador, hablaba del hijo pródigo, de la oveja perdida, hablaba historias preciosas. La gente se quedaba admirada de su sabiduría detrás de las historias, ¿no? Entonces Pablo dice, les hablo a ustedes como humano, con ilustraciones humanas para que lo entiendan. Dice, ¿por qué? Por vuestra humana debilidad. Porque Pablo está queriendo muchas veces explicar algo, pero tiene que utilizar ilustraciones porque la gente por sí sola no puede comprender las verdades espirituales, ¿no? Y pues en cierto punto soy parte de esa humana gente, ¿no? Esa humana debilidad o soy parte de ese círculo de personas que necesitan que les expliquen, ¿no? Con historias también. Bueno,
Pablo dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad ustedes presentaban sus cuerpos o sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Él está diciendo que así como ustedes fueron grandes pecadores, ¿no? O sea, utilizaban todos sus recursos, todas sus fuerzas, sus cuerpos, sus manos, o sea, sus miembros, ¿no? Porque todos tenemos manos, ¿verdad? Todos tenemos piernas, todos tenemos boca y cuando pecamos utilizamos lamentablemente todo, ¿no? Todo utilizamos para pecar. Ahora Pablo dice, así como ustedes antes utilizaban sus cuerpos, utilizaban sus recursos, utilizaban todo lo que era para servir a la inmundicia, qué tremendo, ¿no? Para servir al pecado, a la inmundicia, a la iniquidad, a la suciedad. Si ustedes utilizaban todos sus recursos para pecar, ahora dice, deben hacerlo para santificación, ¿no? Ustedes presenten sus cuerpos para servir a la justicia. O sea, si tú eras esclavo del pecado, ahora que eres esclavo de la justicia de Dios, debes hacer con mucho más fuerza, con mucha más pasión, lo que antes hacías para beneficio del pecado, ¿no? Porque cuando tú pecabas, le estabas, ¿cómo se dice eso? Estabas esparciendo, estabas haciendo publicidad con mucha gente sobre tus actos. Date cuenta, todos tus malos hábitos, tus vicios, no se quedaban para ti. También les enseñabas a otras personas a hacer lo que tú. Entonces, eso se esparcía como una especie de publicidad. Recomendabas lo que tú sentías, lo que tú hacías. Ahora ya no. Ahora cuando tú estás en Cristo, tú cambias esa manera de ser. Y si antes tú te esforzabas por pecar y sacabas dinero, imagínate. Hay gente que saca dinero, que presta, que se endeuda para seguir pecando. ¿Cuánto más ahora, siendo siervos de la justicia, pues debemos presentar con mucha más solicitud, con mucha más pasión nuestras vidas para servir a Dios? ¿No? Hay gente que no es capaz de sacrificar algo que tiene para Dios porque le apena y dice, no, me va a faltar. Pero cuando estabas en el mundo, tú sacabas donde sea para pecar. Ahora, ¿ustedes no creen que debería ser mejor su sacrificio, su servicio al Señor? Siendo ahora siervos de la justicia, siendo ahora personas libres del pecado, pues sí. Por eso conozco mucha gente recontra, o que ha sido recontra pecadora, y ahora son apasionados. Ojo con lo que voy a decir. Dice la Escritura que al que mucho se le perdona, mucho ama. Cuando Cristo te perdona tus pecados, y si has sido un gran pecador y eres consciente de que has sido un disparate, has hecho cosas tan horribles, cuando tú eres consciente de eso, sientes un agradecimiento hacia Cristo. Y ahora tu vida es de agradecimiento hacia Él y no existe nada que no puedas hacer por Él. Y ahí vienen los apasionados muchas veces. De ahí vienen. Tú los ves más metidos en la iglesia, los ves más consagrados, los ves que están siempre solícitos ante cualquier petición. Ellos siempre están disponibles. Ellos no ponen peros. Difícil que pongan peros. Siempre son amables. Siempre colaboran. ¿Por qué? Porque son personas agradecidas, ya que antes utilizaban sus recursos para pecar. Ellos dicen ahora, pero ¿por qué utilicé tanto dinero? Lo despilfarré mi dinero. Y al día siguiente amanecía con dolor de cabeza, al día siguiente amanecía más endeudado, al día siguiente tiene problemas con mi familia. ¿Cómo es posible que yo haya hecho esto para el pecado? ¿Cómo es posible que haya gastado tanto dinero por el pecado? ¿Cómo es posible que haya gastado todo mi tiempo en el pecado? ¿Cómo es posible que haya gastado mi vida en el pecado, mi salud en el pecado? Ahora ellos dicen, no, pues ahora si me tengo que
si me tengo incluso que enfermar, voy a hacer las cosas para el Señor, ¿no? Si antes hasta enfermo te ibas a hacer cosas increíbles hoy. Ahora, estando en Cristo, ¿cómo no darle tu vida? La gente apasionada se siente agradecida. La gente apasionada siente que le debe a Cristo y se debe a la humanidad. Eso es lo que hace una persona apasionada. La gente que no tiene pasión por la obra de Dios son gente que quizás no se han sentido tan pecadores, ¿no? No se sintieron tan malos antes de venir a Jesús. Así que Cristo le perdonó algo y ya. Nunca fueron grandes pecadores. Y, y déjame decirte esto. Cuando una persona está en la iglesia y nunca vivió un mundo horrible, es una persona privilegiada. Esa persona que no vive las desgracias mundanales. Esa persona es una persona que no tiene traumas, que no tiene cosas con que luchar, no tiene tendencias hacia lo que antes, pues no, una persona pecadora, pues del mundo hace, no tiene esas luchas. Así que es una persona privilegiada porque toda su vida está concentrada en Dios. Ahora, muchas gentes o muchas personas piensan de que ellos, pues, no tienen de qué arrepentirse. Y sí saben, el mayor pecado no es en sí vivir una vida desenfrenada. El mayor pecado es no reconocer a Dios. Porque existe mucha gente que no tiene ningún tipo de vicios, pero aún sigue siendo pecador. Y esta gente que está en la iglesia, que siempre estuvo en la iglesia, que nunca se fue al mundo, esta gente debe ser más apasionada por Dios, porque debe brotar de él un agradecimiento de Señor, gracias por no permitir que yo me vaya al mundo, por no ser como mi hermano, no ser como mi hermana, como mi papá. Mire, gracias Señor, porque yo no viví esa vida. Con muchas más ganas uno tiene que ser agradecido. ¿Por qué? Porque a veces la gente piensa de que tienes necesariamente que ser un gran pecador así, pero esos que tuvieron una mala fama en el mundo para ser una persona apasionada, y no es cierto. No es cierto. Solo que lo malo está que alguien se sienta que no ha sido perdonado de tantas cosas. Eso es lo malo. Eso es lo malo. Pero cuando tú dices, Señor, verdaderamente, yo sí estoy agradecido contigo. Gracias por no permitir que yo vaya por este sendero. Aquí está mi vida y aquí voy a darlo todo. Y esa persona que es apasionada, esa persona se siente que verdaderamente Dios tiene y tuvo mucha misericordia. Así como lo ha tenido con cada persona que ha vivido una vida terrible, ¿no? Una vida terrible. Así que si tú eres alguien apasionado, te aplaudo. Porque hoy en día hace falta mucha gente apasionada por Dios. Es apasionada por todo. Y ayer me reía con un amigo y le decía, ¿qué tiempo te vas a ausentar? No, porque él tiene que estudiar y todo. Ayer estaba despidiendo de nosotros, del grupo. Y dijo, sí, me voy a ausentar por 4 meses. 4 meses. Wow. Y yo en especie de broma le digo, wow, qué sacrificio, ¿no? 4 meses, sí. Yo le digo, así la gente se sacrificará por Dios. Miró y todos se quedaron riendo. Y aunque fue parte de una broma, creo que detrás de todas las bromas hay verdades que se quieren decir, pero sin que suene tan duro, ¿no? Hay mucha gente que es capaz de sacrificarse por todo, hermano. Tú los ves ahí metidos en el estudio, tú los ves ahí metidos en sus clases, tú los ves ahí metidos con la enamorada, tú los ves metidos ahí en el cine, en los viajes. No está mal que tú viajes ni vayas al cine, no está mal. Pero me sorprende cómo es que la gente sí le pone sacrificio a algo que se va a acabar, algo terrenal, pero no es capaz de poner sacrificio al Señor. O a veces hay una comparación, o en comparación, perdón, hay una gran diferencia entre cuánto tiempo tú le das a Dios y cuánto tiempo tú le das a las cosas pasajeras.
¿verdad? Una persona apasionada es capaz de sacrificarse por Dios. Y pidámosle a Dios, roguémosle a Dios que seamos personas apasionadas, que no demos nuestro brazo a torcer, aún e incluso en los momentos difíciles, cuando las cosas no van bien, que el Señor nos enseñe a ser apasionados por Él. Cuando hay que descansar, hay que descansar, hay que tomar una pausa, pero siempre estar en movimiento, siempre estar haciendo algo para el Señor. Y bueno, me extendí mucho en este versículo, ¿no? Pero bueno, vamos a seguirle. Ya falta poco. Verso 20. Porque cuando eres esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, ¿no? Entonces, esto quiere decir que cuando nosotros éramos esclavos del pecado, o sea, éramos libres, o sea, nuestra conciencia no tenía esa culpa, en pocas palabras. O sea, no había una obligación de hacer lo correcto ante Dios. Cuando una persona no tiene la palabra de Dios en su corazón y en su mente, no quiero obedecer la palabra de Dios. No la quiero obedecer. Porque simplemente no mora en su corazón la palabra. Lo conoce de teoría, por ahí que alguien predicó, pero después no le importa. O sea, por eso es que Pablo dice, ¿no? Cuando eres esclavo del pecado, erais libres de hacer que la justicia, erais libres de obedecer la palabra de Dios, la palabra buena del Señor. No te importaba obedecer la palabra. Pero lo que dice el verso 21, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las que ahora os avergonzáis? ¿No? Porque el fin de ellas es muerte. Ahora, Pablo dice, ¿no? Como confrontando, ¿qué fruto ustedes tenían de eso, ¿no? Cuando eran esclavos del pecado, ¿qué fruto tenían de las cosas a las cuales ahora os avergonzáis? O sea, lo que pasa es que la Reina Valera habla en español literalmente, por eso es que dice avergonzáis, teníais, ¿no? Ya más adelante voy a utilizar, creo, una versión en castellano y no en español, en español latino. Bueno, Pablo está diciendo que antes esas cosas que hacíamos cuando éramos esclavos del pecado eh, nos daban un fruto, ¿no? Y ese fruto o una consecuencia, ¿no? Y esa consecuencia era de vergüenza, ¿no? Antes dice, eh, las cosas que uno hacía con el pecado, teníamos como fruto cosas de las cuales ahora nos avergüenza, ¿no? Porque nadie puede contar algo que hizo mal con orgullo, sino con vergüenza. Si alguien cuenta un testimonio de lo que hizo, tiene que hacerlo no como yo lo hice, mira qué terrible he sido, ¿no? Tiene que avergonzarse de esas cosas. Nadie puede enorgullecerse de lo que hizo mal. Debemos ser personas que ni siquiera tengan en su boca las cosas pecaminosas, ¿no? Que ha hecho. Debemos ser personas así, ¿no? Porque el pecado siempre trae vergüenza. Y esto lo digo cada vez que voy a evangelizar, ¿no? Cuando una persona peca, esa persona normalmente lo hace en secreto, lo hace en lugares oscuros, ¿no? Algunos lo hacen muy, muy libremente, ya, porque pero la mayoría de gente cuando quiere, por ejemplo, cometer una infidelidad o cosas así, se va a un lugar oscuro o un lugar donde la gente no lo va a ver, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no se va con el otro o con la otra? Se va por ahí un parque normal, ahí sí. Si están haciendo las cosas bien. ¿Por qué no lo hacen así en público? ¿Por qué? Porque su destino y su fin es hacer algo incorrecto. La gente que lo ve al chico en un lugar público abrazándose con una persona, pues lo normal es, ah, mira, está con su enamorada, está con su novia, o a la chica con un chico, pues sí, mira, está con su novio, que se aman. Pero como no es así, están pecando, están haciendo algo incorrecto, por eso es que se esconden. Porque lo verdadero, lo bueno se expone, se publica. Lo que se esconde es pecado. Ojo con esto. Si tú vives una vida a escondidas con tu novio, con tu novia, o haciendo cosas a escondidas, es porque estás pecando y eso dice algo, ¿no? Que te da vergüenza.
te da vergüenza. Te da vergüenza pecar. Porque aunque tú digas, bueno, sí, ya yo lo hago normal, pero ¿por qué no lo haces públicamente? Porque el pecado siempre trae vergüenza. El pecado siempre trae vergüenza. Y el pecado nunca nos va a enorgullecer, ¿no? El pecado no es público. O no publicas tu pecado, no andas publicando lo que has hecho el día anterior, ¿no? Verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación como fin y como fin la vida eterna. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado, qué bonito es cuando uno se siente libre. Una persona que no es libre es una persona cargada de tantas cosas. Pero cuando una persona es libre por Cristo, se siente liviano, se siente en paz con todo. Se siente en paz con el mundo, con su familia. Eso es lo que hace ser libre, el estar libre. Dice la Escritura que Cristo nos vino a libertar del pecado. Juan el Bautista se refirió a Cristo como Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Él quita el pecado de nosotros. O sea, quita esa naturaleza pecaminosa y ya no vivimos para servir al pecado. Ya no vivimos para agradar al pecado. Luchamos contra el pecado. Ahora ya no es nuestro amo porque hemos sido libres del pecado. La gente que no puede dejar hacer las cosas mal y que sabe que están mal es porque no ha sido libre del pecado. Dice la palabra de Dios que Él nos hace verdaderamente libres. Porque mucha gente busca su libertad en tantas cosas. En el yoga, en la meditación, como lo decía, incluso en centros de rehabilitación. Busca su libertad en el pensamiento positivo, en la ley de la atracción, atrae todo lo que piensas. Y si piensas cosas buenas, simplemente atraerás lo bueno, ya no serás más vicioso, o no serás más esclavo de esto y lo otro. Entonces la gente busca siempre medios para ser libre, pero esa libertad que posiblemente te da tus cursos online o tus métodos, ¿no? Es una libertad pasajera, pero la verdadera libertad se encuentra en Jesús. Si tú estás atado, te sientes cargado, te sientes esclavizado, te sientes como que estuvieras agarrando así, ¿no? Es hora de que corras a Jesús para que seas libre. Cuando tú seas libre lo vas a sentir. Sé libre en el nombre de Jesús, ¿no? Ustedes que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Porque una persona que es libre del pecado ya tiene que ser entonces siervo de alguien más. Uno no deja de ser el siervo de alguien, pero tú eliges de quién quieres ser siervo. Siervo del pecado, del mal, de la inmundicia, o ser siervo de Dios. Uno no es libre del pecado y decir, ya, listo, ¿y ahora qué hago? Ah, nada. No, no es eso. Eres libre para que ahora seas siervo de Dios, del bien, de lo bueno, para que promuevas lo bueno, para que promuevas la bondad, la misericordia, el amor, la libertad que tú has tenido, también se promueve, también se publica. Qué tremendo. Tenéis por vuestro fruto la santificación, ¿no? Los siervos de Dios tienen como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Una persona que es esclava del pecado uh, sale de la esclavitud del mal, ahora sale de allí, es libre, ahora es colocado bajo la esclavitud o la servidumbre de Dios. Ahora esta persona que es esclava de Dios, de lo bueno, esa persona empieza a santificar su vida. Ya no es igual. Su alma es un continuo es una continua limpieza, perdón. Es una continua santificación. Su vida interior siempre se va purificando, siempre se va limpiando de cosas, de cosas que te ocurrieron, de traumas, de situaciones que tienes que lidiar, de tu pasado, tu carácter.
¿no? Tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de actuar. Eso es parte de la santificación. Esa es la santificación y ese es nuestro fruto de ser siervos de Dios. Y una vez que nosotros vivamos en esa constante santificación, entonces seremos personas con un premio. Tendremos la vida eterna. La vida eterna. Y es tremendo esto, porque nosotros estamos yendo hacia un camino. Nuestro camino es este mundo. Estamos yendo, perdón, hacia un destino. Nuestro camino es este mundo. Es de nuestro peregrinaje. Este no es nuestro lugar de estadía. Nosotros estamos yendo hacia un destino celestial. Somos peregrinos y extranjeros. Somos caminantes. Y este mundo es un mundo de oscuridad. A pesar de que vemos paisajes y todo, es un mundo lamentablemente lleno de oscuridad. Y para uno disfrutar de este mundo tenemos que tener a Jesús en el corazón. Tenemos que vivir con Jesús. Con su palabra, dice la Escritura, que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, lumbrera nuestro camino. ¿Por qué lo dice? Porque este mundo es un mundo oscuro, es un mundo de tinieblas. Pero cuando nosotros vamos con Cristo, con la palabra de Dios, y andaremos en luz. Mientras que la gente está ciega en oscuridad, porque ellos también son, ¿verdad? Si son de la oscuridad porque les gusta la oscuridad, entonces ellos están allí, se caen, se tropiezan, se levantan, pero siempre están en oscuridad. Hasta que venga Cristo y les alumbre la vida. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso es que cuando tú escuchas la palabra dices, caramba, qué terrible mi vida. ¿Cómo es que obedezco a tantas maldades que pide mi ser, mi cuerpo, mi mente? ¿Cómo es que yo me relaciono con tanta gente mala? Porque la palabra de Dios te da luz, te abre los ojos, te quita esas tinieblas de la mente. Entonces nosotros estamos yendo por este mundo agarrados de Cristo, de su palabra, de su luz, y tendremos como fin la vida eterna. Viviendo todos los días en este mundo, santificándonos, en santificación. Dice la Escritura que nosotros tenemos vida eterna. Estamos yendo para allá. Y debemos guardar nuestra vida en santidad, en pureza. Que no es sencillo, no es sencillo, pero Cristo nos ayuda. Cristo nos enseña a vivir en pureza para alcanzar esto, ¿verdad? Que es nuestro fin, la vida eterna. Porque déjame decirte, hermano o hermana que me estás viendo, nada impuro, nada manchado entrará en el reino de Dios. Nadie que esté manchada, una persona que esté manchada, nadie va a entrar al cielo. Nadie. Nadie tendrá la vida eterna con Jesús. Nadie. Bueno, el último verso. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y esto es tremendo. Es un texto muy conocido. La paga del pecado es la muerte. O sea, el salario del pecado. Esa es tu paga por pecar, la muerte. No solamente una muerte venidera, una muerte eterna, sino una muerte espiritual aquí en la tierra. Esa es la paga de tu pecado. Vives muerto en tus delitos y pecados por tu pecado, por desobedecer a Dios, por no recurrir a Dios, por no pedirle misericordia a Dios. Eso es lo que debes hacer. Pedir misericordia, Señor. Señor, perdóname, apiádate de mí, porque yo no quiero vivir más en muerte. Al contrario, quiero vivir recibiendo tu bendición, tu dádiva, ¿no? Quiero recibir el regalo tuyo, que es la vida eterna. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna, es un regalo.
El regalo de Dios es lo que te quiere dar. Él no te va a cobrar nada. Él te lo quiere regalar. Mira, si tú estás ahí donde sea que estés, y tú dices, Señor, si esto es gratis, dámelo, no lo necesito. Necesito ser libre del pecado. Necesito zafarme de las garras de la muerte. Y quiero recibir esa vida eterna aquí dentro para luego encontrarte en el cielo. Tú lo puedes hacer allí. Porque esa vida eterna está apta para todos, está disponible para todos. No te cobra nada el Señor. Solamente necesitas decirle, Señor, quiero la vida eterna. Cristo, quiero tu vida eterna. Ya no vivas más para servir al pecado. Vive para servir a Dios. No seas más esclavo de la inmundicia. Sé esclavo de lo bueno, de la justicia. Es mejor ser esclavo de Dios que ser esclavo del mundo y del pecado. No más peques, porque cuanto más peques, más esclavo serás. Cuando más peques, más años de condena tendrás en esa cárcel. Deja de pecar. Pídele socorro al Señor, pídele auxilio, Señor, pídele misericordia. Ayúdame, Señor, dile. Quiero vivir tu vida, quiero vivir en ti, quiero vivir libre. Quiero vivir con un alma blanca, santa, y que cada día se santifique en ti. Díselo al Señor, díselo. Si voy a orar por tu vida, Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco por este tiempo de palabra que nos has dado, una enseñanza tremenda en Romanos, que nos habla de no ser más siervos del pecado, sino ser siervos tuyos, Señor. Padre, te pido por cada persona que ha estado aquí conectada y que verá esta transmisión y que sabe que vive esclava, que no puede salirse de algo. Pero tú eres bueno, Señor, y quieres hacerlos libres, quieres hacernos libres para vivir una vida en felicidad aquí en la tierra también. Una vida alegre, una vida próspera, una vida con tu bendición, bajo tu cuidado, bajo tu protección. Señor, te pido que tú libertes ahora en el nombre de Jesús de Nazaret a cada persona atada, a cada persona esclava, Señor. Santifique esas almas, purifica esas almas para que puedan alcanzar la vida eterna. Señor, ten misericordia de todos nosotros. Ayúdanos a vivir una vida recta delante de ti, una vida agradable delante de ti, porque muchos son tus beneficios y no debemos olvidarnos de tus galardones, de tus premios, porque tú, siendo un padre o teniendo la figura paterna, como lo dice tu palabra, nos quieres dar lo mejor. Dice la Escritura, si nosotros siendo padres malos, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial les dará todas las cosas. Porque tú nos quieres dar vida eterna, nos quieres dar una vida en abundancia, Señor, pero no podremos vivir esa vida en abundancia si vivimos en pecado. Liberta, Señor, del pecado en este momento, en el nombre de Jesús. Y ahí tú, ahí donde estás viéndome, dile, Señor, libértame del pecado. Entra en mi vida, Jesús de Nazaret, entra en mi corazón, límpiame. En el nombre tuyo, mi amado Jesús, lo creo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga. Espero que esta palabra ha llenado tu corazón, te ha ayudado a acercarte a Cristo. Y si lo ha hecho, por favor, compártelo. Y ahí estamos viéndonos en otra oportunidad con el estudio de Romanos capítulo 7. Que Dios te bendiga mucho. Un abrazo. Bye.